Estas son 15 frases sobre la Biblia que te motivarán a leerla. La primera es de Juan Calvino, que el gestor de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Dice esto: un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Tremendo. Frase número 2. Leer la Biblia lleva tiempo, pero vale más que el oro. Elizabeth Elliot. Tercera frase. Nunca debemos juzgar la Biblia a la luz de la experiencia, sino que debemos juzgar la experiencia a la luz de lo que dice la Biblia. Frase número 4, tremenda. Lea la Biblia para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. De esa misma frase, contiene luz para guiarlo, alimento para sustentarlo y consuelo para animarlo. John MacArthur. Quinta frase, by Steve Lawson. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Sexta frase, más ni menos que Corrie ten Boom, conocida por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto. Nada más. Dice: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas. Séptima frase, por Robert Charles Sproul. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Octava frase, también por Steve Lawson. No hay gozo que se compare con recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. O sea, y es que realmente no lo hay. Cualquier cosa que te pueda ofrecer este mundo no se compara con recibir la palabra de Dios. No hay, o sea, no existe ni riquezas, ni fama, ni casas, ni carros, nada. Novena frase, por un enorme Abraham Lincoln, quien fue ni más ni menos que presidente de los Estados Unidos de América. Dice: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Abraham Lincoln, un enorme. Décima frase, de nuevo por Robert Charles Sproul. Es más fácil y mucho menos doloroso criticar a la Biblia que permitirle a la Biblia criticarnos. Onceava frase. Cuanto más cavamos las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Charles Spurgeon, un enorme también en la fe, enorme. Onceava frase. Lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta la planta de sus pies, que crean en toda ella, y las cosas que entiendan y las que no. Dwight Lyman Moody. Treceava frase. La palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. John Piper. 14ª frase. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. David Platt. Tremendo, tremendo. Aún en los días en las que las cenizas de nuestra alma ya están frías, si nos arrastramos hasta la palabra de Dios y pedimos a gritos oídos para oír, las frías cenizas serán encendidas y la diminuta chispa de vida se avivará. John Piper también.
tremenda la siguiente 16ª frase. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas. George Mueller. El Espíritu Santo no hará nada por los creyentes sin la palabra, y ellos a su vez no pueden hacer nada sin el Espíritu Santo. William Gurnall. Dwight Lyman Moody. El pecado te aleja de la Biblia y la Biblia te aleja del pecado. El propósito de la palabra de Dios no es solamente proporcionarnos conocimiento, sino obediencia también. John MacArthur. El propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no solo el de aumentar nuestros conocimientos. Walter Harrington. Enorme también Isaac Newton. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Otra frase de ni más ni menos que de George Washington, el primer presidente de la Unión Americana, que dice: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Imposible. La Biblia fue escrita con lágrimas y a las lágrimas entregará su mejor tesoro. Dios no tiene nada que decirle al hombre frívolo. Aidan Wilson Tozer. La idea de la Biblia como texto para el pueblo es el más valioso bien que posee el género humano. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Immanuel Kant. Enorme.